Muy buenos días, U Ejecutivos les da la más cordial de las bienvenidas al webinar internacional Liderazgo en entornos de alta incertidumbre, en el marco del programa Dirección de Control de Gestión y Estrategia. Antes de iniciar, dejo con ustedes a mi compañera Juliet González, quien les va a entregar una información importante. Juliet. Gracias, Marcela. Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, soy Juliet González, ejecutiva de admisión de la universidad, y los voy a estar acompañando con cualquier duda comercial que tengan respecto al diplomado. Voy a dejar adjunto el link del brochure para que lo puedan revisar, y los que se encuentren interesados me dejan sus dudas a través del chat. Les voy a dejar igualmente mis datos de contacto para, en caso que quieran en detalle, toda la información del programa, porque contamos con una rebaja de arancel especial para los participantes. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias, Juliet. Bueno, voy a dejar con ustedes a quien será el moderador durante esta jornada, ¿ya? El profesor Freddy Coronado. Profesor. Muchas gracias, Marcela, Juliet. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos a este segundo webinar en el marco del lanzamiento de la segunda versión del Diplomado en Dirección de Control de Gestión y Estrategia. Este diplomado, como algunos de ustedes ya se han enterado, es el primer diploma que da origen o da como resultado la certificación internacional más importante para la comunidad latinoamericana, el Chartered Controller Analyst Certified. Este certificado es entregado por el Global Controller Certified Institute, con quienes hemos codiseñado este diplomado y con quienes lo impartiremos a partir del mes de octubre. Entonces, el webinar anterior estuvimos justamente con mi colega Jorge Pamies, con quien codirijo este diplomado, y nos planteaba los desafíos del área de control de gestión, cómo liderar estrategias, cómo acompañar las transformaciones estratégicas de las organizaciones. Y pusimos mucho énfasis en esa conversación con respecto a los temas técnicos de la profesión, las distintas herramientas que podríamos utilizar. Bueno, hoy día la discusión que queremos traerles a ustedes es con respecto al factor humano de todo esto, porque las transformaciones no ocurren si no logramos transformar a nuestros equipos, a nuestra organización, y por lo tanto los roles de liderazgo y cada uno de nosotros, la capacidad de transformarnos para poder sumarnos a estos nuevos desafíos es fundamental y es muchas veces lo que impide, pese a todas las sinergias económicas que podamos encontrar en estas transformaciones, es muchas veces lo que impide la transformación real de una organización. Y para poder poner esto en la discusión, tenemos una invitada de lujo, María Abaitía. Ha trabajado en distintas organizaciones, justamente coachando equipos, acompañando en estas transformaciones. Es socia fundadora y directora de AMETS, donde hoy día comparte sus conocimientos y prácticas. Y hoy día nos acompaña directamente de Barcelona con 6 horas más en el reloj. Así que le damos cordialmente la bienvenida a María. Nos va a dar una charla y luego al final vamos a tener un espacio justamente para discutir, para comentar. Así que en la medida que ustedes vayan avanzando en la presentación pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Yo me voy a ir encargando de ir coleccionándolas y al final vamos a tener una ronda de preguntas. Así que básicamente eso sería. Vámonos con nuestra invitada de lujo. Por favor, María Baitúa, un placer tenerte nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Un Todo tuyo. placer, Freddy. Si minimizo la pantalla, ¿estáis viendo ya todos la presentación? No aún. No. A ver. Todavía no. Comparto. Ahora está en modo presentador todavía. Sí, hago ahora el cambio. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Vale, pues estupendo. Pues un placer y un orgullo, como siempre, poder estar acompañando a la Universidad de Chile y al profesor Freddy Coronado y el resto de acompañantes en este webinar. En este webinar
que se titula Liderazgo en entornos de alta incertidumbre, y este es un webinar donde me gustaría un poco alentar a la reflexión, porque como decía Freddy, claro, estamos hablando de control de gestión, estamos hablando de la importancia que tienen las habilidades directivas para poder desarrollar este puesto. Entonces, durante esta hora que vamos a compartir juntos, me gustaría reflexionar y que se entendiera el vínculo tan importante que se genera entre el controller de gestión y habilidades tales como el liderazgo, la gestión de equipos, la motivación y todas estas habilidades personales que tenemos que sacar para que ese controller no se quede en un mero analista de informe, en un mero analista de datos, sino para que este controller transcienda el número y en ese trascender el número se convierta en este partner, en este socio estratégico de todas las organizaciones, ¿vale? Y para ello comenzamos siempre creando este continente que, como hablábamos ahora, es el control de gestión. Vamos a hablar de liderazgo, sí. Vamos a hablar de cuáles son esos entornos de alta incertidumbre en los que nos movemos ahora, sí. Pero primero de todo, vamos a hacer un pequeño inciso porque tenemos que entender cuál es realmente el valor del control de gestión en nuestras organizaciones. Y para ello, lo primero que nos tiene que quedar claro es que esta figura de control de gestión se erige en 3 pilares fundamentales. Primero de todo, el controller se erige como abanderado de la estrategia. Y esto es importantísimo porque todas las organizaciones tienen una visión, tienen una misión y por tanto tienen unos objetivos que tienen que alcanzar. Y para alcanzar estos objetivos lo que hacen es crear un plan. Este plan es la estrategia. Pero claro, ¿cómo creamos el plan? ¿Con qué recursos creamos el plan? Y realmente el plan se genera con recursos limitados, porque si los recursos fueran ilimitados, no necesitaríamos casi ni área financiera ni controller y nos sobraría media plantilla en una organización, porque tendríamos todo para poder hacer de todo. Pero eso no es el caso. El caso es que nuestros recursos son limitados y por esto creamos este plan. Un plan que, entre otras herramientas, va a utilizar los presupuestos para ir acotando. ¿Y para qué más? Para poner un mayor énfasis, un mayor número de recursos en aquellos departamentos, en aquellas áreas, en aquellos proyectos que sean críticos para alcanzar esta estrategia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el mero hecho de que esta estrategia sea una planificación donde yo reparto recursos genera o puede llegar a generar un conflicto de intereses entre las distintas áreas, entre los distintos negocios, entre los distintos departamentos, entre los distintos directores. Claro, ¿qué sucede con la figura del controller de gestión? Que es, si no el único, porque el CEO también estará en esta posición, de las pocas figuras en la organización que es capaz de abanderar sin fisuras la estrategia. El controller no tiene ningún tipo de conflicto con esta planificación de recursos porque su único objetivo es conseguir estos objetivos propuestos por la organización y, por tanto, que la estrategia propuesta se cumpla. Por lo que este pilar fundamental lo tenemos que tener clarísimo porque nos dará pie a entender la relevancia de estas habilidades y de este liderazgo propuesto, ¿vale? Abanderado de la estrategia. Y esto nos da pie al segundo pilar fundamental donde se erige la figura de control de gestión, y es que se convierte en socio estratégico de la directiva. Por un lado, aunando esfuerzos, cohesionando al equipo, haciendo que todo el equipo directivo empiece a trabajar como una única entidad en pos de esa estrategia y esos objetivos comunes. Y esto es importante porque decíamos que algunas áreas, algunos departamentos, algunos directores pueden entrar en un conflicto de intereses. Y la figura del controller va a aunar estos esfuerzos, minimizando el impacto y minimizando la sensación
de conflicto. Segundo, acompaña a los directores a entender la historia detrás del número, y esto es fundamental porque el controller de gestión tiene unas herramientas fundamentales, imprescindibles para la selección, recopilación, selección, análisis del dato, análisis del número. Y esto le permite poder llegar a entender la historia detrás del número. Y no todos los directores, no todo el mundo en una organización es capaz de entender esa historia con la capacidad del controller de gestión. Y esto es terriblemente importante porque al final, cuando hablamos de una organización, estamos hablando de consecución de objetivos, estamos hablando de la consecución o el llevar a cabo estos presupuestos, el conseguir estos budgets, el llegar a estos números propuestos, y todo va a ir alrededor de los números y constantemente se va a ir analizando y siguiendo al número. Pero realmente, ¿qué es un número? Un número sacado de contexto no tiene ninguna información. La importancia del número reside en que el número representa gráficamente lo que está sucediendo en el entorno, tanto interno dentro de la organización como externo del mercado. Y el controller acompaña en este entendimiento del número, de la historia detrás del número. Y en tercer lugar, el controller acompaña a entender el impacto de las decisiones presentes en el futuro. Acompaña a entender a los directores el impacto que tiene una decisión en su departamento, en el resto de la organización, y el impacto que cualquier decisión en la organización, incluso en el mercado, pueda llegar a tener en su área de funcional. Con lo que crea una visión holística de todo lo que está sucediendo alrededor de la organización. Así que parémonos a pensar en esto que hemos comentado. Un valor incalculable para la organización, este controller como socio estratégico, como acompañante en entender el impacto y la historia del número. Y por último, se erige como agente de cambio. ¿Por qué? Pues básicamente porque estos dos pilares que hemos puesto encima de la mesa, el ser abanderado de la estrategia y el ser socio estratégico, implica un cambio cultural, un cambio en el estilo de liderazgo, un cambio en entender el acompañamiento de un socio estratégico, un cambio en entender que las cosas quizá no puedan seguir funcionando como funcionaban hasta ahora, en entender que los cambios no es que sean necesarios, es que son un hecho que no podemos obviar. Y entonces, si vosotros me preguntáis, ¿tú consideras que la función de control de gestión es imprescindible en todas las empresas? Yo os diría rotundamente, sin miedo a equivocarme, rotundamente sí. Rotundamente sí, porque a día de hoy sabemos que una buena gestión es vital para conseguir el éxito, porque hoy en día sabemos que el anticiparnos a lo que pueda traernos el futuro es vital para estar preparados para afrontarlo, porque hoy en día sabemos que el mayor riesgo es no haber sido capaz de identificar el riesgo. Entonces, la respuesta es sí. Todas las organizaciones con esta figura de control de gestión, y ojo, no estoy hablando de que exista una persona única y exclusivamente para realizar control de gestión, sino que el control de gestión como actividad, como idea, como responsabilidad, debería estar incluida en todas las empresas. Claro, no es lo mismo una empresa que tiene 200 o 2000 empleados que tenga 5. Pero alguien de esos 5 va a tener que ponerse el gorro de control de gestión, aunque sea un gorro compartido quizá con otras tareas, ¿vale? Dependiendo, nuevamente digo, del tamaño de la organización, pero es importante. Ahora bien, si me decís,
¿Y todas las empresas están preparadas para tener un controller de gestión? La respuesta es que no, porque hay empresas que a día de hoy siguen obsoletas, hay empresas que a día de hoy no gestionan, hay empresas que a día de hoy no tienen herramientas para poder recopilar, seleccionar y analizar esos datos. Es más, hay empresas que incluso cuando han llegado a analizar el dato no van más allá, no trascienden ese número, no se quedan en el mero informe o análisis y van a anticiparse al futuro y a preparar ese número que saldrá en un futuro. La organización, su cultura, su liderazgo, repito, tiene que abrazar esta figura de control de gestión, permitiendo en muchos casos una figura que jerárquicamente está por debajo de, por supuesto, el CEO, pero también de algunos de los directores, que sirva como acompañamiento, que sea ese socio estratégico, que la organización respete como una autoridad a la hora de tomar decisiones, a la hora de entender lo que el número nos quiere decir en presente y en futuro. Bien, y con este pequeño continente, ¿no? Un poquito como ese pequeño vaso en el que ahora vamos a vertir algo más de agua, porque cuando intentamos traspasar nuestro conocimiento sin un continente, sin vincularlo en este caso, esta figura de controller, quizá se nos vaya escurriendo entre los dedos. Ahora ya tenemos este continente. El valor y la propuesta de valor del control de gestión en una organización, abanderado de la estrategia, socio estratégico, agente de cambio. Bien, y ahora que hemos hablado del control de gestión, vamos a hablar un poquito de esos entornos a los que llamamos entornos de incertidumbre y que más allá de que algunos de vosotros reconozcáis la palabra VUCA o otros no, todos sabemos a día de hoy y después de los últimos 2 años lo que empieza a significar el cambio y estos entornos, ¿no? Son entornos de mucha volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, donde lo que se genera en la organización es miedo, confusión, falta de seguridad ante lo que nos vaya a deparar el futuro, falta de seguridad y falta de información para la toma de decisiones. Y esto lo que hace es sitúa a las organizaciones como en arenas movedizas, en un espacio donde difícilmente se puede vivir con serenidad y con la tranquilidad que se necesita muchas veces para una toma de decisiones a futuro, porque al final nadie tiene una bola de cristal. Y sin embargo, nuestro éxito puede depender de anticiparnos a lo que y de podernos adaptar a lo que vaya a depararnos el futuro. Claro, imaginaros, y vuelvo a vincular a ese controller socio estratégico. Tenemos que ser el socio estratégico de directores que se encuentran en una situación a la hora de tomar decisiones volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. Es todo un reto para este control de gestión. ¿Cómo? ¿De qué manera puede entonces el controller de gestión acompañar, ser este socio estratégico y abanderar por esta estrategia en entornos de esta alta incertidumbre? Pues básicamente porque estos entornos VUCA que comentábamos ahora se sustentan sobre 2 ejes. Uno es, no tengo información, lo que está sucediendo es lo suficientemente nuevo para que me falten datos, ¿vale? Y lo segundo es, me es muy difícil predecir el futuro. Bien, este trabajo del controller de gestión, donde aúna el conocimiento de todos los directores, aúna la información que reside ya dentro de la organización y la pone al servicio del equipo directivo para la toma de decisiones, pero también es capaz de recopilar toda la información del entorno y ponerla al servicio de los
de la organización y de los directores. Por tanto, lo que hace es minimizar el impacto de esta sensación de falta de información, ¿vale? A través de todo este Big Data, selecciona y pone al servicio de la organización esta información bien gestionada, este conocimiento transversal que incluye también a clientes y a proveedores y este estudio del ecosistema. Y por otro lado, en esta falta de predicción de qué va a suceder en el futuro. Claro, el controller, como decíamos, no tiene una bola de cristal, pero sí que tiene herramientas para poder predecir escenarios futuros, para realizar análisis de sensibilidad, para crear un abanico de posibles reacciones del mercado, de posibles situaciones que nos vaya a deparar el futuro, tanto en escenarios lo más terribles posibles como en escenarios malos, neutros, positivos, muy positivos. Y entonces nos abre un abanico de posibilidades donde acompaña a la organización a prepararse a todos y cada uno de ellos. Y en esta preparación lo que hace es sostiene a la organización para que sea, lo que vaya a deparar el futuro, estemos preparados y tengamos la seguridad de que sea lo que vaya a suceder, hemos hecho ya un trabajo y tenemos suficientes herramientas para por lo menos minimizar el impacto de lo que pueda suceder. En entornos como el COVID, en entornos que continúan poniendo estrés a las organizaciones, como la restricción de suministros que tenemos ahora a nivel eléctrico, a nivel de gas. Durante todo el año pasado tuvimos aquí en España a una isla entera que se puso en jaque porque un volcán había explotado. Cuando el mundo nos está gritando que la incertidumbre va a ser nuestro día a día, que el cambio es nuestro día a día y que la globalización está haciendo que todo se acelere de una manera exponencial, la figura del control de gestión puede acompañarnos a, en el peor de los escenarios, preparar a la organización, gestionar los potenciales riesgos, anticiparnos y crear planes de contingencia por lo que el futuro vaya a depararnos. Con lo que, si resumimos la situación hasta el momento, hace 5 años quizá alguien podía ser lo suficientemente escéptico para pensar que el cambio realmente no era un cambio, que la globalización realmente podía tener una marcha atrás, que esta agilidad, esta rapidez, este vértigo de movimiento en el que nos habíamos metido todavía podría pararse a día de hoy. Yo siempre he hecho las cosas y han ido bien. Yo no voy a cambiar mi forma de ser y me da igual, como decía Alicia en El País de las Maravillas, realmente no importa qué camino tomar porque no me importa a qué lugar voy a llegar, porque sea cual sea, estoy convencido que va a ser un lugar exitoso y seguro, ya no aplica. Bien, y con esto en mente, con este, digamos, contenido o continente expandido, sabiendo el controller de gestión, este abanderado de la estrategia, socio estratégico y agente de cambio, entendiendo la complejidad y la dificultad de los nuevos entornos. La pregunta es, ¿esa figura de control de gestión es suficiente que cuente con conocimientos técnicos? Y la respuesta es que no, porque para poder aportar este valor del que estamos hablando, para abanderar una estrategia, para ser agente de cambio y para ser socio estratégico, necesita contar con estas habilidades
directivas, necesita mostrar, necesita evolucionar estas habilidades hasta convertirlas en competencias. ¿Y de qué habilidades estamos hablando? Pues la primera y más importante, se habla mucho, se lleva hablando mucho en los últimos años y me gustaría tomar unos minutos para que realmente reflexionemos sobre ello. Liderazgo. Si somos capaces de dominar, si somos capaces realmente de potenciar esta habilidad y tomar conciencia del yo soy líder, el resto de habilidades caerán como una ficha de dominó, porque todo parte de ser consciente de quién yo realmente soy. Y para eso os traigo una definición de liderazgo que para mí es la más completa, la más absoluta por todo lo que implica. Liderazgo es centrar la atención y la energía y gestionar el tiempo y los recursos para conseguir un propósito con pasión. Démonos cuenta de la importancia de esta definición, centrar mi atención y mi energía y gestionar mi tiempo y mis recursos para conseguir un objetivo con pasión. Vinculémoslo ahora a esta figura en control de gestión. Yo, controlo de gestión, centro mi atención y mi energía y gestiono el tiempo que tengo, gestiono los recursos, tanto míos personales como los de la organización, como los de cada uno de los directores, para poder conseguir esos objetivos estratégicos. Y para eso tengo que entender que yo soy un líder, porque el líder, el liderazgo, no es otra cosa, sino la responsabilidad sobre una tarea. Porque todos tenemos la habilidad de liderar, como tenemos la habilidad de nadar. Es algo innato en el ser humano. El problema es que se nos ha olvidado. Y muchas veces la cultura de un país, los sistemas educativos hacen que se nos olvide un poquito más, sobre todo cuando nos dicen no pienses, simplemente ejecuta, haz esto, no puedes, no sabes y te vas a hacer daño. Entonces echamos un pie atrás, pero realmente si tomamos conciencia de que yo puedo centrar mi atención y gestionar recursos para conseguir un objetivo con pasión, entonces yo vuelvo a conectarme con esa esencia, porque solo desde esa esencia puedo acompañar a la organización a través de estos tiempos de incertidumbre, porque necesito anclar a la convicción de saber quién soy, de saber que tengo las herramientas, tanto técnicas como de habilidades, como emocionales, para poder realizar este acompañamiento. Y para eso el líder tiene una herramienta maravillosa, la gran herramienta del líder, que es la comunicación. Un tema que lo podemos extender hasta el infinito, pero hoy me gustaría centrarme en algo que es básico y que puede cambiar la manera en la que nos comunicamos, y es que la comunicación es ofrecer una solución a una necesidad. Pensar en todas las veces que hablamos, que decimos algo, y da igual que sea en un entorno laboral, en un entorno entre amigos, en familia. Cuando yo hablo, cuando yo digo algo, es porque quiero ofrecer una solución a una necesidad. Si volvemos al entorno de control de gestión, ¿cómo de importante es? Necesito entender las necesidades de la organización, necesito entender las necesidades de ese equipo directivo para ofrecer una solución. Entonces, cuando muchas veces al controller le vienen y le dicen, créame este informe y méteme este dato y analízame esto y esto. Es no me digas cómo tengo que realizar mi tarea, porque si no matamos al líder. Yo gestiono mis recursos, yo gestiono mi conocimiento, yo sé mejor que nadie en la organización cómo hacer este cálculo, este análisis de datos y cómo presentarlo. Dime qué necesitas de mí y yo te ofreceré la mejor solución. Y claro, cuando nos erigimos como este socio estratégico,
que ofrece una solución a la necesidad del equipo, nos convertimos en una autoridad, nos convertimos en ese socio estratégico que todo el mundo confía, en el que el equipo directivo se permite ser acompañado, se permite ser asesorado, se permite ser informado. Y para esto es importante, es importantísimo. Y lo decíamos, si liderazgo es la habilidad reina, la gran herramienta de esta habilidad es la comunicación. Y para ambos, tanto para liderar como para la comunicación, es importante entender que la comunicación se da en varios planos, porque la primera comunicación que yo tengo es siempre conmigo mismo, que es este ruido mental y estas conversaciones mentales en las que nos sumergimos y a veces nos ahogamos. ¿Sí? Es importante entender que hay una comunicación verbal, no verbal y energética. Quiere decir, yo transmito de alguna manera lo que pienso. Por eso es importante que esta figura de control de gestión realmente se empodere, realmente sepa quién es, qué recursos tiene tanto internos como externos y cómo va a conseguirlo, porque esa confianza se va a transmitir. Y lo que yo quiero en entornos de alta incertidumbre, donde realmente el control de gestión aporta valor, es en ofrecer la confianza de esos datos, de esos análisis, de esas sugerencias, de esas estimaciones que está poniendo encima de la mesa. Si la figura de control de gestión, que es quien abandera la estrategia y tiene que ser este socio que apoya y acompaña y sostiene a la organización, siente inseguridad, miedo, no tiene claro cómo hacer las cosas, jamás podrá erigirse como esta figura. ¿Sí? Entonces es importantísimo. Y me gustaría compartir con vosotros algo que para mí es muy visual y os invito a todos, al que quiera y no lo haya leído, a leer el libro de Mensajes del Agua de Masaru Emoto, el que diga, no tengo tiempo yo para estar leyendo. Bueno, que vea los vídeos tan cortitos que hay en YouTube, es maravilloso. Científico japonés, murió ya hace... ¿Cuántos años? 8 años. Maravilloso. Demostró que el agua tiene memoria, que el agua tiene conciencia. Y muchos pensaréis, ¿y por qué me está hablando a mí María ahora del mensaje del agua después de hablarme de liderazgo, de incertidumbre, de control de gestión y de comunicación? Pues muy sencillo. Y lo resumo en una frase. Bruce Lee, algunos conoceréis a Bruce Lee y su famosa frase, Be water, my friend, sé agua. Muchos de vosotros conoceréis la teoría del flow, esa maravillosa teoría para facilitar la motivación del equipo. Bien, más del 70% de nuestro cuerpo es agua. Y cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de confianza, cuando hablamos de entornos inciertos, os traigo aquí y observarlas con cuidado los dibujos que crea el agua cuando se proyectan en ellos palabras y pensamientos positivos o negativos. Veréis abajo del todo cuando tratamos algo como malo, como enfermo, justo arribita, you fool, eres tonto, no me sirves, no sabes. Y ojo, la comunicación, os comentaba hace un segundo, es hacia afuera, pero también hacia adentro. Soy tonto, siempre hago las cosas igual. Observar lo que sucede al agua, ya no solo fuera, sino dentro de nuestro cuerpo, se distorsiona. Y esa distorsión hace que nos bloqueemos. ¿Qué sucede? Y mirar ahora los cristales del principio, cuando decimos a la gente gracias, cuando les tratamos con respeto por la sabiduría que tienen,
cuando confiamos en ellos, cuando les decimos palabras tan bonitas como que alguien hace un trabajo maravilloso, que los apreciamos, que el agua dentro de nosotros cambia. ¿Qué quiero traeros con este mensaje del agua? Que en estos entornos inciertos que ya nos traen miedo, recordar estos 2 años de pandemia, nos traen duda, nos traen enfermedad y hacen que dentro de nosotros algo se remueva y al final solo vamos a actuar en función de lo que sintamos dentro. Imaginaros el potencial de una comunicación donde yo confío en mí, donde yo soy consciente del yo líder, del yo soy un líder. Yo tengo la sabiduría de Wisdom, el segundo cristal. Yo me pongo al servicio del equipo y el equipo me agradece, el equipo me reconoce y el equipo siente seguridad y todo a nuestro alrededor empieza a fluir como esos maravillosos cristales. Entonces, yo creo que nuevamente, alentando la reflexión que cada uno de vosotros pueda tener en los siguientes días, no subestimemos el poder del liderazgo, el poder de la consciencia, porque lo que sucede dentro de nosotros, Masaru Emoto, os lo puede explicar en un vídeo cortito de 10 minutos en YouTube. Y lo que muchas veces parece algo no demostrable o que parece algo que es casi etéreo o, bueno, casi no sé, una mentira benévola. No, estamos hablando de realidad, estamos hablando del poder del liderazgo, estamos hablando del poder de la comunicación, estamos hablando del poder de empoderar al equipo. Porque nuestro objetivo como líderes es que todo nuestro equipo, ya sea jerárquicamente un equipo del que nosotros somos responsables o de manera transversal, como es la relación de este controller con el resto de directores, la intención es que cada uno de ellos se empodere en el yo soy líder para que pueda tomar responsabilidad sobre su toma de decisiones, sobre sus actos, sobre sus áreas, sus departamentos o sobre algo tan reducido como su día a día. Y esto es importantísimo. Y esto es lo que marca la diferencia entre una empresa que va a conseguir el éxito y otra no. Y aquí el controller vuelve a erigirse como agente de cambio porque tiene mucho que decir. Y al final tenemos que tomar conciencia de que realmente lo que nos tenemos que cuestionar es, entiendo la figura del controller de gestión, ¿cuánto me identifico con esa figura? ¿Cuánto puedo amar yo profundamente con esa pasión? Porque decíamos, centrar la atención y la energía, eso no es baladí, no lo podemos hacer en cualquier cosa. Para poder gestionar los recursos y llegar a conseguir un objetivo con pasión. Y para eso es, ¿qué vínculo siento yo con esta profesión? Me veo, soy capaz de abanderar esta estrategia, soy capaz de acompañar al equipo directivo en la toma de decisiones, soy capaz de minimizar el impacto de este entorno incierto y sostenerlo a través de los números, por supuesto, pero también a través de mi propia esencia, de mi propia presencia, de mi propia seguridad, de saber quién soy y de saber qué es lo que realmente quiero poner yo al servicio de la organización. Y si mi intención es esa, si mi intención es ponerme al servicio de la organización y mi intención es acompañar en el entendimiento a través de los números, entonces
el siguiente paso está ya casi dado. Y este liderazgo del que estamos hablando, que al final es un liderazgo muy consciente, al que luego podemos vestir con muchos trajes, y esos trajes dependerán de las distintas ocasiones. Podemos ser, nos podemos comportar como un líder más democrático, como un líder más autoritario, pero al final, líder solo hay uno, que es ese yo soy líder, ese yo tomo conciencia, yo comunico a través de esta seguridad y esta intención, yo empodero y abrazo al equipo, yo sostengo, ¿sí? Y para todos aquellos que queréis profundizar más en este liderazgo consciente y en el impacto que podemos tener como este yo líder en entornos de incertidumbre y como este yo líder como control de gestión, os invito a que leáis, porque es maravilloso, el libro de las 7 leyes del éxito de Deepak Chopra. Maravilloso. Y al final tenemos que recordar que el liderazgo no es otra cosa sino un viaje de autoconocimiento en primera persona y también de conocer al equipo y entender cuál es mi trabajo en primera persona y cuál es mi trabajo en colectivo. Si volvemos a vincular a esta figura de control de gestión es cuál es mi trabajo como controller de gestión y cuál es el trabajo de toda la organización. Es más, cuál es el trabajo de la organización junto con mis clientes y mis proveedores. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué ofrecemos al mundo? Y este es el liderazgo más potente que hay. Y aquí sí que sí, el controller de gestión se erige como este faro que va iluminando esos objetivos, va iluminando esa estrategia. Es el controller quien capitanea el barco. No, los distintos barcos tienen distintos capitanes, que son los distintos directores de área, de negocio, incluso el CEO. Ellos toman la última decisión, ellos deciden hacia dónde van a llevar el barco y sin embargo es el controller quien ilumina el camino, quien acompaña en esa toma de decisión, quien facilita cuando la oscuridad, la incertidumbre no permite ver. Y para poder realizar esto, lo único que necesita hacer el controller como este faro es iluminarse, porque si estamos negros y estamos metidos en nuestra propia volatilidad, incertidumbre, entonces no conseguimos nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Iluminarnos por dentro. ¿Y cómo se llama esta iluminación? Liderazgo en primera persona. Yo soy líder y voy a centrar mi atención y mi energía y voy a gestionar mi tiempo y mis recursos para acompañar a este equipo directivo y conseguir esa estrategia, esos objetivos con pasión, porque realmente es lo que yo quiero hacer. Y es cuando esto sucede, cuando el control de gestión se convierte en pieza fundamental de cualquier organización, y cuando esto sucede, el valor del controller de gestión en la organización es incalculable. Y si eso es cierto ahora, lo único que va a suceder en un futuro cada vez más cambiante, más ágil y más rápido, es que esta figura, este faro, será cada vez mucho más potente. En cualquier caso, tanto para los que nos están viendo ahora en directo como los que nos puedan llegar a ver en diferido, cualquier duda, cualquier pregunta que pueda surgir en relación con este tema que hemos tratado hoy, liderazgo, o cualquier herramienta que pueda llegar a tener el líder, si al profesor Coronado le pasáis vuestras dudas y vuestras preguntas, yo estaré más que encantada de resolverlas. ¡Ay! Karen ha escrito algo, pero no me dio tiempo a leerlo. A ver. Karen, hola, ¿cómo recomendarías iniciar este camino de autoiluminarse para poner esto al servicio de nuestra organización? Bien, primero de todo, lo más importante, comenzar a observarnos. Y hablábamos hoy particularmente muy focalizado en ese liderazgo y en esta definición de liderazgo, ¿sí? De
yo centro mi atención y mi energía y gestiono mi tiempo y mis recursos para conseguir mi objetivo con pasión. Bien, Karen, lo más importante de todo es hacer un autoanálisis, observarnos y darnos cuenta de cuánto amo yo esta profesión, cuánto amo yo lo que realizo en mi día a día en la empresa. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque si estamos desconectados de lo que hacemos y realmente no nos apasiona, difícilmente vamos a poder sacar a ese líder, porque como personas, ese potencial que tenemos por ofrecer es ilimitado, es infinito, pero tiene un pequeño pero, que es tu potencial es infinito siempre y cuando pongas a tu servicio y por tanto al servicio de las organizaciones, de las comunidades, del mundo, aquello que a ti se te da bien. El famoso libro maravilloso que también os lo recomiendo, que se llama Ikigai, es ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué se te da bien? ¿Qué necesita el mundo y para qué se te paga? Entonces, es primero de todo, ¿amo yo mi profesión? Sí, pues entonces vamos a pasar a un segundo paso. ¿Conozco cuáles son mis recursos, tanto internos como externos? Sí, ¿vale? ¿Tengo claro cuáles son mis objetivos? También. Muy bien. Pues si eso fuera sí, 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 ya hay una conexión importante con el líder, si no tendríamos que ir viendo cada una de ellas. Y entonces es cuando empieza el siguiente trabajo, también de observación, de decir, vale, ¿qué es lo que me da miedo? ¿Qué me hace dar un pasito atrás? ¿Cómo soy a la hora de comunicar, ¿no? Esa gran herramienta del líder. ¿Soy asertiva o soy agresiva? Cuando yo hablo, impongo o dialogo. ¿Qué sucede cuando alguien me lleva a la contraria y cuando alguien no piensa igual que yo? Entonces es comenzar a observarnos y ver esos puntos en los que podríamos llegar a mejorar, ¿sí? Pero lo primero y más profundo de todo es saber si realmente lo que hago me apasiona y si tengo las cualidades, los dones para poder llevarlo a cabo, porque si no es que me desvíe de mi rumbo. Muchas gracias, María, por la Ay, respuesta. perdona, me han preguntado, espera, voy a escribirlo aquí, ¿vale? Perfecto. Oye, yo solamente por mientras, María, Ikigai. te dejo con Marcela. Te explico, estoy en Casa Central de la Universidad de Chile, justo hay una protesta aquí afuera, tengo que salir ahora. Así que los dejo cordialmente invitados a los que nos están acompañando al tercer webinar. Ya les va a llegar la invitación, pero por ahora los dejo con Marcela, porque tengo que salir de aquí. Ok, profesor. Se llama Ikigai. Ikigai en japonés significa propósito. Tengo ¿Alguna duda acá, o pregunta más? no, quiero compartir algo que escribió Hernán Rodrigo Fredes. Muy buena la presentación de María. Ah, ¿Ya? Sí, es un comentario, pero hay que decirlo. No tengo, bueno, Karen da las gracias por la respuesta. María ya también puso lo de... No sé si directamente a su chat le ha llegado alguna pregunta. Acá no. Lamentablemente, como explicó el profesor, él estaba conectado desde la casa central y le han pedido que tiene que retirarse. Entonces, pero yo en mi chat no. Así que para ir cerrando, María, una última reflexión, por favor, para que compartas con la audiencia. pues básicamente deciros que realmente lo único que nos va a proporcionar el éxito es ser honestos con nosotros mismos, es conectar a ese gran líder. Y nuevamente, si como controles de gestión, en cualquier posición, da igual que no seamos controles, pero sobre todo, si como controles de gestión nos conectamos a ese yo soy líder, el éxito de la organización está casi garantizado
porque es la figura del presente y más aún va a ser la figura del futuro, porque es la única que es capaz de entender esa maravillosa historia detrás del número, y solo el número nos va a dar las respuestas y nos va a permitir conseguir aquello que nos hemos propuesto. Muchísimas gracias, y ahora también quiero compartir algo que nos escribe Madison desde Bolivia. Dice, súper objetiva, comprensible. Así que, bueno, quiero agradecer a nuestra excelente expositora, ¿ya? Digo, de la tarde de España y de la mañana de acá de Chile. Así que muchas gracias, María, por el tiempo, ¿ya? Muchas gracias por la gran audiencia que tuvimos hoy día. Así que, como dijo el profesor, los dejamos cordialmente invitados a la próxima charla de este ciclo que estamos haciendo en el marco del programa Dirección de Control de Gestión y Estrategia. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenos días acá en Santiago y muy buenas tardes allá en España. Muchas gracias, María, muchas gracias, Juliet, también por acompañarnos. Un placer, como siempre.